Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es: dejaron el camino recto. Y prestemos atención, gracias a Dios que prácticamente todo el capítulo 2 de esta segunda carta de Pedro, aunque está dirigida 100% a la iglesia y el mensaje es para la iglesia, por algo lo hace el apóstol Pedro, es para que abramos nuestros ojos de quiénes son este tipo de personas, que tratan de mezclarse y que lamentablemente se han mezclado a través de los siglos, ¿no? Dice el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Esto es como una bolita de nieve que una vez que la tiras por una bajada, o una vez que esa bolita agarra vuelo en una bajada, o es como una avalancha también, empieza ya con algo pequeño, pero se va haciendo enorme, 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 y al rato ya no se puede parar. Eso es lo que ha acontecido con este tipo de personas. Estos falsos maestros y predicadores habían perdido el control en todas las cosas, y para colmo, obviamente, como les digo, es como una bolita de nieve, va creciendo, creciendo, se volvieron inmorales, como hasta hoy en día los hay también. Hay mucho cristiano inmoral. Es más, ahorita estábamos viendo un video de gente que influye en nuestra vida, como músicos, como cantantes de una de las iglesias más grandes en todo el mundo. Como siempre, no les voy a dar el nombre, pero que se está colapsando esa iglesia precisamente porque su pastor y parte de los pastores que han tenido en el mundo, porque tienen en todas partes del mundo, han caído en inmoralidad. No lo podemos esconder. ¿Por qué? Porque te va cegando el enemigo. Como escribió Pedro en el verso 10, dice: andan en concupiscencia e inmundicia. Recuerda que vamos a estar viendo este capítulo 2 de Pedro, y va muy de la mano precisamente con la carta de Judas, para que, si quieres, ahí ponerle el separador en Judas para que más o menos compares. Y también lo describe en el verso 13 Pedro diciendo: ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas. Qué triste, porque Cristo precisamente nos salvó, de acuerdo a Efesios 5:27, para hacernos una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dice que para presentársela a sí mismo el Señor, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha y que no tenga arrugas. Y estos hombres son manchas, inmundicias. Tanto Pedro como Judas así los describen, ¿no? Los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, es lo que nos está diciendo el verso 14. Y luego dice: seducen a las almas, ¿cuáles? Inconstantes. Es lo que la gente que viene y se congrega aún con nosotros no puede entender, que son vulnerables al momento de ellos decidir: oh, hoy sí voy, no, mañana no. No, y si voy, no, mañana no. Están siendo vulnerables, no están firmes
en la palabra, son inconstantes. Entonces les empiezan a acontecer una serie de cosas. La palabra, por ejemplo, seducen, se traduce del original griego y significa capturar, agarrar, atrapar. Y es por eso que tú ves algunas iglesias que están llenísimas, pero con un falso evangelio. Porque precisamente la gente que está ahí no conoce la palabra. Es triste y es lamentable, pero no la conoce. Inclusive la iglesia popular, ustedes saben cuál es la iglesia popular, tiene millones y millones de seguidores y la mayoría de ellos no conoce más que el Padre Nuestro. No conocen la palabra. Gracias a Dios que siempre hay buenas noticias, porque estos falsos maestros, estos falsos predicadores, no pueden seducir. O sea, no van a poder atrapar nunca, ni capturar jamás a las personas que atesoran, que aman, que obedecen la bendita palabra de Dios. No los van a poder apresar. Porque rápidamente tu intelecto, al estar saturado de la palabra de Dios, tú dices, ¿qué? ¿Qué dijo? No, esto no es así. Entonces no te pueden capturar, no te pueden agarrar, porque tú estás firme, tú estás fundado sobre la roca. Sino como dice aquí Pedro, dice, estos seducen, estos atrapan, estos capturan a los débiles en el conocimiento de la palabra de Dios, a los débiles en la fe, a las almas que son inconstantes, que cuando menos piensan, ya se deslizaron. Por eso escribió Pedro en el verso 2, que muchos seguirán sus disoluciones. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que el anticristo y algunos falsos maestros y algunos falsos cristos van a engañar, si es posible, a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo constancia. Efesios 4, 14 al 15 escribe el apóstol Pablo y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, miren, en Mateo 24, 24, miren que nadie los engañe. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 1, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Cómo los vas a probar? A través del filtro de la palabra de Dios. Prueben si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No nos dejemos engañar, capturar, atrapar. Y otra vez el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si tú te fijas, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo como el apóstol Pedro se están dirigiendo a la iglesia, no se están dirigiendo al mundano, se están dirigiendo a la iglesia. La palabra de Dios está dirigida para los hijos de Dios, para aquellos que sí les ha resplandecido
la gloria del Evangelio de Cristo. La buena noticia es que bien cimentados en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, no seremos nunca seducidos, capturados, atrapados por estos falsos maestros que tuercen la palabra de Dios y que usan, como dijo Pablo, estratagemas y artimañas del error para engañar con astucia. Porque, amados hermanos, venga lo que venga, estaremos bien firmes, no inconstantes, firmes en la roca que es Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, amando, atesorando su palabra. Por eso en Mateo 7, 24 y 25 dice nuestro Señor Jesús, inclusive son citas que ustedes conocen muy bien, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y dice el Señor, y no cayó. Venga lo que venga, no cae, porque está fundada sobre la roca. Porque esa persona está fundada, está firme, no es inconstante, es constante en todos sus caminos. Así que, amados, no nos dejemos seducir por estos falsos maestros predicadores que Pedro los describe. Dice que tienen el corazón, mira, habituado a la codicia. Son ávaros, aman el dinero, aman el mundo y sus deseos, aman el aquí y el ahora, porque en sus filosofías ellos creen la mentira de que solo se vive una vez. Y hasta te lo predican y te lo publican y te dicen: es que solo se vive una vez. Como profetizó Isaías, ¿no?, de este tipo de personas, Isaías 22:13. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Solo se vive una vez. Esta cita la utilizó también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32, y precisamente lo hace por motivo de estos falsos maestros que tenían el corazón habituado, como dice Pedro, a la codicia. La palabra usada aquí como habituado significa aludir al entrenamiento riguroso de un atleta en la antigüedad, en lo griego, principalmente en el atletismo. Estas personas querían brincarse lo riguroso que nos muestra la palabra de Dios. Ellos decían: no, como que esto no está bien, y lo torcían. Eso era lo que estaban haciendo. Se habían vuelto expertos en el engaño y en satisfacerse a sí mismo. Así lo escribió Pablo, ¿no?, que en los postreros tiempos habrá hombres, dicen segunda de Timoteo 3, 4 y 5, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, chiflados. Eso es lo que significa infatuado, chiflado, o también narcisista, amador así en extremo de sí mismo, amadores más de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero cuidado, porque negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice Pablo: tú los vas a conocer, tú vas a saber que les gusta el money. O sea, podrán tener apariencia de piedad y a lo mejor hasta te hablan así y te seducen. Pero dice: pero velos,
Conócelos y te darás cuenta que negarán la eficacia de ella, de la piedad. A estos evitas. Es como también profetizó Ezequiel en su libro, ¿no? De los falsos pastores. Dice, así ha dicho Yahvé el Señor, les dice Ezequiel, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Se han olvidado de la grey y se apacientan a ellos mismos. Están viendo de qué manera ellos viven mejor y de qué manera tú los mantienes mejor. Eso es lo que está aconteciendo. Tienen el corazón habituado a la codicia, hermanos. Y les dice Pedro, son hijos de maldición. Y no es que Pedro se las esté regando allí. Lo que Pedro literalmente les está diciendo al decirles hijos de maldición, ¿qué significa? Están condenados al infierno. Hagamos un recuento de cómo los clasifica Pedro hasta lo que hemos visto ahorita aquí en esta segunda carta. Número 1 les dice atrevidos y contumaces. Número 2 les dice animales irracionales. Número 3 les dice inmundicias y manchas. Y ahorita les está diciendo prácticamente hijos del diablo, hijos de maldición. Y vemos el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y la lista sigue y sigue. Dejaron el camino recto. Significa, literal, dejaron de obedecer la palabra de Dios. Dejaron de obedecer a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos una historia de un tal mago que también obviamente le llama la palabra que es un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y nos dice la narrativa que estaba con el procónsul de aquella región que se llamaba Sergio Paulo. Y que este Sergio Paulo, o sea, el procónsul era un varón prudente. Este mandó traer a Bernabé y a Pablo, porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero este falso profeta, que ahí le llama Elimas también, que eso es lo que significa mago, dice que les resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Lo cual nos deja ver ahí en Hechos 13, verso 8, que este mentado Bar Jesús, ya, como era procónsul y estaba con él, ya lo tenía dominadito para su lucro. ¿Y cómo que llegaron Pablo y Bernabé? ¿Y cómo que el procónsul quiere oír la palabra de Dios? Dijo, se me va a acabar el teatrito, ¿eh? Entonces vemos que hay mucha similitud precisamente a lo que Pedro está hablando. Y Pablo les dice en la ahí en Hechos 13, versos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿en quién? En Bar Jesús, en este falso profeta, dijo, oh, lleno de todo, mira, siempre es lo primero que sale a relucir, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
Pedro les dice a su audiencia o a nosotros que somos los lectores, han dejado el camino recto. Pablo les dice, no cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor. Porque como ellos han dejado el camino recto, te quieren jalar juntamente con ellos, llenos de todo engaño, y esto los hace hijos de maldición o hijos del diablo. Igual les dice nuestro Señor Jesucristo. Les dice, ahí en Juan 8, ustedes no pueden oír mi palabra. ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Por qué no la pueden escuchar? Y les da la respuesta. Y les dicen, Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Mira lo que les dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, hay engaño, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahora les escribe Pedro, han dejado el camino recto, obviamente, y se han extraviado. Ya no saben ni qué onda, ya no saben ni dónde están, es más, ya no saben ni quiénes son. Están extraviados siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Una cosa lleva a la otra, y cuando menos se piensa, ¡boom!, se deslizaron. Y lamentablemente, como estos falsos predicadores, nos queda la enseñanza a nosotros de que ellos ya no tuvieron remedio. De Balaam leemos que fue contratado por un rey pagano para maldecir a Israel. Y qué triste que este profeta se puso a la venta negociando la verdad al que mejor le pagara. Es lo que están haciendo los que están ahí con Pedro, y es lo que están haciendo hasta el día de hoy muchos. Tuercen la palabra de Dios para ellos estarse enriqueciendo. Esa historia la ves en Números, del capítulo 22 al capítulo 24. Sus motivos fueron malos y sus deseos de obtener dinero pudieron más. Números 25, 1 al 3 y Números 31, 16. Por eso Pedro y Judas escribieron, el cual amó el premio de la maldad. Judas, en su único capítulo, en el verso 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, este sí habla más claro, por el lucro, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos al verso 16 de 2 de Pedro 2. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura, o sea, lo infatuado del profeta. ¿Qué es lo que está hablando Pedro? Así como los falsos maestros de la época de Pedro, Balaam usó el don de Dios para su ventaja personal, para lucrar. Y es un pecado que Dios no toma a la ligera. Imagina cuántos a través de los siglos han hecho lo mismo. ¿Cuántos lo están haciendo hoy en la actualidad? Están usando el don de Dios para lucrar. Amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero con los hechos
niegan esa piedad. A eso se evita, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Abramos bien los ojos, hermanos. Muy, muy bien los ojos. Dejaron el camino recto. Verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para siempre. Una vez más, hay mucha similitud con lo que escribió Judas. Judas 1, 12 y 13. Estos son manchas en sus banquetes, en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Están usando las nubes o las fuentes sin agua como una representación de lo que viene siendo el área de Medio Oriente, allá, o sea, 100% desértica, y que obviamente tanto las fuentes con agua y las nubes con agua son valiosísimas. Entonces lo que la narrativa nos está demostrando aquí con Pedro, que usan las fuentes sin agua y las nubes empujadas por la tormenta, que son una decepción en una tierra calurosa y desértica. Por eso Pedro termina diciéndoles que la más densa oscuridad está reservada para siempre. Significa ni más ni menos, y hay que decirlo tal y como es, el infierno está reservado para ellos para siempre. Judas lo describió igual, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, otra vez, seducen, pero mira ahora cómo, con concupiscencias de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y esto es lo peligroso. Aquí está lo peligroso. De antemano esto va creciendo. La próxima semana vamos a terminar ya, si Dios no lo permite, este capítulo 2 de esta segunda carta, y te darás cuenta que termina Pedro prácticamente molesto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, como enseñanza para nosotros. Dice que hablando palabras infladas y vanas. O sea, estas personas son culpables de hablar palabras infladas y vanas. Son culpables de sus placeres pecaminosos. Son culpables de apartar a otros del camino, porque seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Con su verbosidad, estos hombres lo que están haciendo, como son muy elocuentes, estos falsos predicadores engañan, capturan y atrapan con deseos carnales a los que no conocen la palabra de Dios. Llegaban a ese grado. Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Híjole, tenemos que tener mucho cuidado qué escuchamos, a quién escuchamos y qué es lo que creemos. Mucho cuidado, debemos tener los sentidos bien ejercitados, como dice el escritor de Hebreos 5:14,
en el discernimiento del bien y del mal. Debemos pedirle al Señor: Señor, dame discernimiento para saber qué es lo que tú me quieres decir en la palabra, y no lo que Edgar o otros más vengan y nos hablen. Estos falsos maestros, por su elocuencia, al hablar con sus filosofías, con sus palabras infladas, habían hecho que muchos se desviaran de la fe, tal y como nuestro Señor se lo dijo a los escribas y fariseos. ¿Recuerdas en Mateo 23:15? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Dice, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, para ser un seguidor, un discípulo. Y mira lo triste y lamentable, dice, y una vez hecho, una vez que ellos se han ganado a esa gente, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Está grueso. ¿A quiénes? Dice Pedro, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Te acuerdas de Elimas o de Bar Jesús, que es el mismo? Con el procónsul Sergio Paulo. ¿Recuerdas? Eso era lo que él quería hacer, y eso es lo que hacen y han hecho a través de los siglos. Son las artimañas del error que usa Satanás. Y a veces uno se pregunta y dice, ¿y por qué ha prosperado tanto esa iglesia? Pues ¿por qué crees? Tal y como lo dice el versículo, la intención de algunas personas que eran hasta cierto punto buenas, queriendo dejar lo mundano y seguir a Cristo. Y estos llegaban con su elocuencia de palabras infladas y vanas y los seducían inclusive hasta con deseos desordenados, concupiscencias, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y estos venían y los capturaban, los atrapaban y los hacían doblemente hijos del infierno. Y los están haciendo todavía. Amados hermanos, yo no sé tú, pero a mí me duele y en serio, y le digo a mi esposa a veces cuando estamos desayunando juntos, le digo, imagínate cuántos, creyendo ser salvos, ahorita están en un lugar que no debieron estar. Creyendo haber sido salvos, se perdieron. Verso 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen libertad. ¿Cómo van a prometer libertad estos hombres que son dominados por el pecado? ¿Cómo van ellos mismos a prometer una libertad cuando ellos mismos saben que ellos no son libres? ¿Y sabes por qué? Por lo que hemos visto hasta aquí, muchos creían que la libertad que nuestro Señor Jesús nos vino a dar era para hacer lo que se nos viene en gana, para hacer lo que uno quiere. Por eso, en Judas 1, verso 4 leemos que dice Judas, ahí tengan cuidado, porque estos han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Nadie es totalmente libre en ese sentido. Es lo mismo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. ¿Qué pecaremos pues? Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Claro que no. Contundente, en ninguna manera. Si nos negamos, amados hermanos, a seguir a Cristo en su palabra, terminaremos como estos hombres, siguiendo nuestros propios deseos. Y siguiendo nuestros propios deseos o alucinaciones, terminaremos en pecado, tarde que temprano. Esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo, creyendo que todo lo merecemos, como vive el mundo el día de hoy. Y por eso Pedro dice esclavos de corrupción o esclavos de pecado. Dice esclavos de corrupción o esclavos del pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El falso maestro te ofrece libertad cuando él no la tiene. Por eso añade el apóstol Pedro y dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es que así es como funciona. Ya vamos a terminar. Por eso, si sometemos nuestra vida al señorío, si obedecemos 100% la palabra, nuestra vida la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo, Él nos librará de toda esclavitud, porque es el único que lo puede hacer. Él, y luego nos dejó su palabra para que nosotros seamos libres. Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, o sea, su palabra, a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Cristo nos salva, nos libra para que le sirvamos, para que le obedezcamos, para que sigamos a su palabra, para que sigamos sus pisadas, para que seamos una iglesia gloriosa que no tenga mancha y que no tenga arruga. Lo que viene a resultar en última instancia para nuestro beneficio. Es la buena nueva de salvación. Solo a través de Cristo seremos verdaderamente libres. Cristo lo dijo, Juan 8:32, y conocerán la verdad, conocerán la palabra, y la verdad los hará libres. Ahí mismo en Juan 8, pero el verso 36 dice, así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Si no mantenemos nuestra vista en Jesús, amados hermanos, y en su palabra, para conocerle más, podemos deslizarnos. Podemos dejar el camino recto, como se llama el título de esta predicación. O como escribiera el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dejaron el camino recto.